a continuar con el desarrollo del Congreso y en esta oportunidad vamos a presentar y escuchar a la profesora Lourdes Chávez de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, quien va a desarrollar la ponencia Una revisión crítica del pensamiento filosófico de las mujeres en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. La profesora Lourdes Chávez Maceira se ha formado en la Universidad Nacional de San Agustín, donde ha desarrollado sus estudios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Tiene estudios de magíster y doctorado y enseña en esta universidad. La profesora se desempeñó como jefe de la Oficina de Desarrollo Humano de la Universidad San Agustín de Arequipa el 2018. Como libro, cuenta con un libro, La formación del espíritu científico en el mundo occidental 2011, y es coautora del texto Experiencia de una universidad pública en la educación durante la pandemia 2024. Ha desarrollado investigación y su última investigación lleva por título Filósofa del siglo XX, el pensamiento de Simone de Beauvoir, 2018, Ética versus Corrección en el 2019, en la ciudad Querétaro, México. La noción de miedo, de Martha Nussbaum, y algunos aportes de Carmen McBoy. La singularidad de la esperanza, ¿no? Vamos entonces a escuchar la ponencia de la profesora. Repito, ¿no?, el título de su ponencia. Una revisión crítica del pensamiento filosófico de las mujeres en la Escuela de Filosofía de la UNSA. Dejo en la palabra a la profesora Lourdes. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del CONAFIL por darme el honor de estar en este espacio tan importante a nivel nacional, a nivel de Latinoamérica. Muy honrada. Y ahora voy a compartir con ustedes este texto, una revisión crítica del pensamiento filosófico de las mujeres en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín. Reflexionar sobre el Perú, sobre la aguda realidad peruana, es la empresa que emprendemos hoy en este 12º Congreso Nacional de Filosofía Augusto Salazar Bondy. Saludo la iniciativa de la comisión organizadora de dedicarle el marco de este congreso al análisis filosófico problemático de nuestro país. Ese es un gran reto y auguro que finalizado este evento nos sentiremos más comprometidos con el país y ojalá menos culpables de permanecer a veces ajenos e indiferentes. Quiero saludar también el merecido homenaje y reconocimiento a Augusto Salazar Bondy al nominarse este congreso con su nombre. Él representa la posición intelectual y ética contra todas las formas de dominación que no solo afectan al Perú, sino a toda América Latina. Su vocación crítica y humanística está presente en toda su obra, atento a cualquier forma de dominación política, social, económica, religiosa y epistémica, que es la que vamos a ver ahora. Salazar se comprometió a construir un pensamiento propio, auténtico en Latinoamérica, para dejar de lado
cualquier vestigio de dominación y promover una filosofía de la liberación. Y aunque Salazar Bordi no tiene un libro dedicado exclusivamente al feminismo, ni una teoría de la reivindicación femenina, sí encontramos en algunos textos y reflexiones análisis al respecto. Por ejemplo, como mencionaba mi amigo el doctor Zenón de Paz, su escrito póstumo sobre Bartolomeo de la Dominación, ¿sí? En un marco que se proyecta aparentemente a ser masculino, de pronto irrumpe un personaje femenino inusual a la época, Micaela Bastidas, quien no desarrolla un discurso por ser la esposa de Tupac Amaru, ni para pedir moderación al colonialismo, sino para romper radicalmente con un sistema de dominación. Sostiene Salazar Bordi, también en otros escritos, que la reivindicación de la mujer tiene que hacerse. Por ello, justamente, consideramos perentorio continuar en ese rumbo. El objetivo de nuestra investigación es analizar la participación y producción del pensamiento filosófico de las mujeres en la Escuela Profesional de Filosofía en la UNSA. Es importante y necesario también comprender el porqué de la exclusión y silenciamiento epistémico en el sector femenino, fenómeno no solo regional, sino también de proyección nacional. No deja aún de sorprendernos que la filosofía sigue siendo uno de los espacios con mayor protagonismo masculino, donde la presencia femenina ha sido casi invisibilizada. La ausencia de referentes femeninos en la malla curricular, en la investigación y en la producción filosófica local, no solo limita las posibilidades de representación para las generaciones de mujeres estudiantes, sino también empobrece el horizonte epistemológico de la disciplina misma. Desde una perspectiva interseccional, se vuelve evidente que las barreras que enfrentan las mujeres filósofas no solo se deben únicamente al género, sino también a la clase social, la procedencia regional, las jerarquías académicas y los prejuicios coloniales aún persistentes. Reconocer, documentar y analizar críticamente esta situación desde la UNSA, una de las principales instituciones del sur peruano, permite abrir un espacio, como lo han señalado algunos autores de justicia epistémica, donde las voces y saberes femeninos pueden emerger como sujetos activos en la construcción del pensamiento filosófico arequipeño y nacional. Los paradigmas epistémicos que han atravesado la historia cercana y lejana en Arequipa no contribuyen al crecimiento e incremento del pensamiento filosófico en el Perú e Iberoamérica, por su mirada unilateral. Por ello, esta investigación es pertinente. El debate al que aspiramos contribuir en el marco de este CONAFIL es promover la decolonización del saber filosófico, reconociendo las voces que han sido históricamente silenciadas en aras de transformar la cultura filosófica peruana. La filosofía en Arequipa constituye un tema de investigación que nos cuestiona profundamente, no solo en nuestra condición de docentes universitarios, sino también como mujeres comprometidas con la filosofía. Nos motiva el interés por identificar tanto los avances como las dificultades que atraviesa esta disciplina en el contexto arequipeño. Dada la amplitud del tema, en particular nos proponemos indagar las razones de la escasa participación femenina en este campo, ¿no? Poniendo énfasis al tema de las tesis que anuncio. En realidad ahora no me voy a ocupar de las tesis, de los contenidos de las 21 tesis de mujeres que hay en la UNSA, eso es parte de una investigación posterior, pero por el momento vamos a hacer un análisis, digamos, un poco holístico del asunto. Es nuestra posición en este CONAFIL cuestionar la composición del canon filosófico en el Perú, como en Iberoamérica. Entendemos por canon el conjunto de autores y corrientes consideradas representativas en la historia de la filosofía, conformada casi exclusivamente por varones, dejando fuera no solo a las mujeres, sino a otras voces subalternas, como grupos étnicos y otras minorías.
En el Perú, la exclusión no ha sido solo por género, sino también por centralismo limeño. Nos agrade o no, esto no ha cambiado ni en la filosofía ni en otros contextos. Por ello es necesario y urgente una revisión crítica desde el canon, desde una perspectiva que parte de lo regional y articule con lo nacional y la temática de las mujeres, la cual nos permita no solo repensar nuestras mallas curriculares para cuestionarnos qué filosofía enseñamos, quiénes la producen y desde qué espacios la pensamos. La presente propuesta se desarrollará en 3 partes. En primer lugar, se ofrecerá un breve panorama histórico del desarrollo de la filosofía en Arequipa desde sus inicios hasta nuestros días. En segundo término, se abordará la participación de las mujeres en dicha escuela, destacando aportes, desafíos, y en tercer lugar nos referiremos a la filosofía en el siglo XX hasta nuestros días, en la cual destacamos la figura de la filósofa Teresa Arrieta, viuda de Guzmán. Finalmente se presentarán algunas conclusiones y propuestas con la intención de mejorar la relación de las mujeres con el pensamiento y la producción filosófica. Parte 1. Para ilustrar mejor la importancia que tiene la historia de las mujeres, Gerda Lerner demuestra a través de una imagen sumamente interesante dónde está el quid de la cuestión. Pensemos, dice, que los hombres y mujeres viven en un escenario en el que interpretan un papel de igual importancia que les ha tocado. La obra no puede proseguir sin ambas clases de intérpretes. Ninguna contribuye más o menos al todo. Ninguna es secundaria o se puede prescindir de ella. Pero la escena ha sido concebida, pintada y definida por los hombres. Ellos han escrito la obra, han dirigido el espectáculo e interpretado el significado de la acción. Se han quedado con las partes más interesantes, las más heroicas, y han dado a las mujeres los papeles secundarios. Fin de la cita en el libro de Guardia. Arequipa es una región con pasado histórico y académico significativo, pues su desarrollo y aporte a la realidad nacional ha sido importante a través de personajes notables como Juan Pablo Vizcardo Guzmán, Víctor Andrés Belaúnde, José Luis Bustamante Rivera, Francisco Mostajo, Mario Vargas Llosa, entre otros. Si bien observamos una marcada ausencia de mujeres a este nivel, no podemos dejar de reconocer algunas figuras femeninas que desde sus propios márgenes lograron inscribirse en la historia arequipeña, como Flora Tristán. Ciertamente Flora Tristán no vivió mucho tiempo en Arequipa, no fue construida, digamos, su discurso en Arequipa, pero su obra es pionera en defensa de los derechos de las mujeres y de la clase obrera. Tuvo resonancia en América Latina, y María Nieves Bustamante, quien desde la literatura aportó una mirada crítica y femenina a la sociedad de su tiempo. Aún así, la presencia no ha tenido la proyección que desearíamos dentro de los espacios de reconocimiento académico e intelectual. En el caso específico de la filosofía, esta no puede concebirse sino a partir de los claustros agustinos. Cito a nuestro historiador arequipeño Alejandro Málaga. La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, una de las universidades más antiguas y prestigiosas del Perú, fue fundada el 11 de noviembre de 1828 por el libertador Simón Bolívar y el general Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el objetivo de impulsar la educación en la naciente república a través de una institución superior. Contó que se inició con 4 facultades: teología, jurisprudencia, medicina y filosofía. Fin de la cita. Inicialmente, la Universidad Gran Padre San Agustín empezó a funcionar en el glorioso Colegio Arequipeño Independencia Americana, para hacerse cargo de la cátedra de Filosofía y Matemáticas Elementales y Aplicadas. Se designó al presbítero Gualberto Valdivia. La universidad
Aperturó no con estatutos como los tenemos hoy en día, sino con reglamentos, entre los cuales se impartía desde normas de conducta hasta planes de estudio. La disciplina se desarrolló como un curso de formación básica humanista. Desde su institucionalización en 1959, en el marco de las reformas universitarias orientadas a la profesionalización de las humanidades en el Perú, la Escuela Profesional de Filosofía ha atravesado diversos periodos marcados por el contexto político y académico. En esta consolidación permitió su participación activa en el ámbito filosófico regional y macrorregional, aunque con un sesgo marcadamente masculino. La evolución de la filosofía como disciplina dentro de la universidad ha transitado desde su rol formativo general hacia una especialización crítica comprometida con los problemas contemporáneos del Perú, de Iberoamérica y del mundo. Sin embargo, al revisar las diferentes mallas curriculares a lo largo de su historia institucional, se evidencia una continuidad con modelos educativos patriarcales que han invisibilizado el pensamiento de las mujeres y otras epistemologías. El diagnóstico actual no puede desvincularse de las raíces profundas de esta exclusión. Las causas estructurales se remontan a la época de la conquista, al colonialismo y a la imposición del pensamiento occidental, especialmente español, sobre los pueblos andinos y amazónicos. Este legado ha permeado las formas de enseñar y producir filosofía hasta hoy. La exigua producción filosófica y tesis de filosofía escrita por mujeres no puede ser comprendida de forma aislada, sino como parte de un contexto con ciertas características que transcurren por los aspectos históricos, sociales y, por supuesto, epistemológico, que han discriminado a las mujeres en el campo filosófico. Afirma Guardiola Iranzo que la historia oficial de la filosofía es la historia de la discriminación, del olvido, en algunos casos galante y bien intencionado, pero olvido al fin de cuentas. En el transcurso de la historia de la filosofía, como en la historia de la humanidad, son extrañas las veces que encontramos nombres de mujeres que hayan formado parte o que hayan sido reconocidas por haber aportado y destacado en algún área del saber humano. Esta invisibilización a nivel global no excluye el ámbito universitario local. Esto podemos comprobarlo fácilmente con la lectura del libro de Bayón Losada sobre la filosofía en Arequipa, donde comparativa y cuantitativamente encontramos poca participación de las mujeres como docentes, estudiantes y graduadas en la especialidad de filosofía. Bayón inicia sus reflexiones con dos interrogantes que orientan en parte su investigación, intentando imaginar si los filósofos arequipeños se liberaron de lo que hablaba Salazar Bondi de la dominación. Dice, los filósofos arequipeños se habrían preguntado ¿cómo debemos vivir los arequipeños para que nuestras acciones sean valoradas positivamente? ¿O solo han quedado en la mera reflexión de nuestra realidad o en la repetición mecánica, perezosa y destructiva del pensamiento filosófico occidental? Esta preocupación nos remite claramente pues, a las inquietudes de Augusto Salazar Bondi, quien denunció la falta de autenticidad y originalidad en el pensamiento filosófico peruano y latinoamericano. A partir de estos cuestionamientos, se torna más comprensible e incluso predecible el lugar marginal que hemos ocupado las mujeres en la producción filosófica tanto regional como nacional. La falta de una reflexión situada y crítica ha contribuido sin duda a la exclusión de nuestras voces. La carencia de escritos, propuestas y tesis filosóficas elaboradas por mujeres en la Escuela de Filosofía de la UNSA es una consecuencia clara de esa reproducción acrítica de un canon que no es el nuestro, que ha normalizado la exclusión femenina
En este sentido, las interrogantes que formula Bayón Losada nos llevan a la reflexión que la escasa participación de las mujeres no solo es un problema cuantitativo, sino también sintomático de una filosofía de la dominación. Como lo señalaba Salazar Bondi, esta dominación invisibiliza otras formas de pensar, de vivir y de filosofar, entre las cuales nos encontramos las mujeres. La revisión crítica del canon filosófico desde una perspectiva situada y decolonial, como la que proponen autoras como Spivak, hindú, o Rivera Cusicanqui, boliviana, se vuelve indispensable para abrir espacios a la voz filosófica femenina en Arequipa. La presencia de Rivera Cusicanqui, 2010, en esta investigación se hace necesaria a partir de su ensayo Sisinacap Utsiwa, el Chixi vive, justamente por lo que mencionábamos en el párrafo anterior, es decir, la revisión crítica del canon filosófico para repensar las exclusiones epistémicas que configuran la historia oficial de la filosofía en el Perú. Rivera Cusicanqui evidencia cómo hasta hoy mantenemos, o incluso nos atreveríamos a decir más, normalizamos costumbres académicas que han reproducido paradigmas coloniales europeos, minimizando o excluyendo la producción filosófica femenina, sobre todo proveniente de sectores menos favorecidos social, cultural, étnica, económicamente, representados por mujeres indígenas y mestizas. Sin voces permanentes en el desarrollo histórico de la filosofía en Arequipa y por extensión en Perú e Iberoamérica, lo que Rivera Cusicanqui llama una modernidad colonizada que ha negado la pluralidad y diversidad epistémica de las voces femeninas y subalternas, cabe señalar que aunque pluralidad y diversidad nos parezcan significativamente lo mismo, no lo son. La primera se refiere al reconocimiento de la coexistencia de múltiples formas de conocimiento que pueden entablar relaciones horizontales, críticas y tensionales entre sí. La segunda se refiere a la aceptación de diferentes tipos de saberes, muchas veces abordados como un acopio de diferencias que coexisten, pero sin cuestionar las jerarquías y las estructuras coloniales del conocimiento de que forman parte. Inicios de la filosofía en los siglos XVIII y XIX. Arequipa, antes de la llegada de los españoles, era tierra de diversas etnias, como los coyaguas, arunis, cuntis, chipacas, achamarcas y anaguaras, entre otras. Según Bayón, en Arequipa no se llegó a desarrollar formas estatales comparables a las de los tiahuanacos, los huari y los incas. Cito, su producción no fue aprovechada por sus sociedades locales, porque tal producción estuvo destinada al mantenimiento extrarregional. Sin embargo, al margen de esta característica, según lo evidencian los estudios de la filosofía andina y amazónica, los antiguos peruanos tuvieron preocupaciones existenciales, antropológicas, éticas y hasta epistemológicas que inicialmente eran respondidas por la religión o cosmovisión que ellos profesaban. Con la llegada de los españoles se estableció el Perú colonial y por consiguiente no solo la religión católica, sino la educación, una educación de carácter escolástica, sobre todo en los primeros siglos. Esta, por cierto, llegaba con mayor atraso al Perú, como sabemos, 2 o 3 años. Afirmaba Bayón que Arequipa vegetó en la ignorancia hasta más allá de 1619. Por esta fecha se funda el primer centro de educación superior, el famoso Seminario de San Jerónimo, el más lejano antecedente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que a partir de 1791 estuvo a cargo del obispo presbítero Dr. Pedro Chávez de la Rosa. En este seminario se comenzó a enseñar el curso de filosofía y moral, entre otros, en el que se diferenciaba la moral teológica de la moral jurídica. En 1873, bajo la dirección del presbítero Dr. Mariano Lorenzo Bedoya, el seminario presentaba un plan de estudios que integraba 3 tipos de disciplinas: teológicas, filosóficas y científicas.
Esta estructura incluía asignaturas como teología dogmática, teología moral, filosofía, metafísica, filosofía moral, historia de la filosofía, matemáticas mixtas, física, matemáticas puras e idiomas. Estas materias nos muestran una visión integral en la que la filosofía se concibe no como un saber aislado, sino como parte de una formación sistemática orientada a la reflexión teológica, al razonamiento lógico y al dominio de las ciencias racionales. El seminario de San Jerónimo fue el gran centro educativo de los siglos previos al siglo XX, en el que se educarían, como los califica Bayón, una generación la más brillante, patriótica y revolucionaria que ha tenido Arequipa. Primero alumnos, luego docentes. Mariano Melgar Valdivieso, Javier de Luna Pizarro, Francisco de Paula González Vigil, Andrés Martínez, José María Corbacho, Benito Lazo, Toribio Ureta, entre otros. Resulta revelador que en esta evocación del Seminario de San Jerónimo como el gran centro educativo de la época al que Bayón atribuye haber formado la más brillante y patriótica y revolucionaria generación que ha tenido Arequipa, no se menciona a una sola mujer. Todos los nombres citados, Melgar, Valdivieso, Luna Pizarro, etc., pertenecen a una genealogía eminentemente masculina. Esta omisión no es anecdótica, sino estructural. La ausencia femenina en este relato reproduce un canon que desde sus raíces coloniales y republicanas ha negado a las mujeres el acceso a la formación filosófica y al reconocimiento público como sujetos del saber. Su exclusión no responde a una falta de capacidades, sino a un sistema educativo y social que restringió su participación y visibilidad. Así, la historia de la filosofía en Arequipa no ha sido contada desde ha sido contada desde una sola voz y urge comenzar a escuchar las otras voces que fueron silenciadas. Podríamos seguir escudriñando en la historia de la actividad filosófica de estos siglos, sin encontrar mayor variación en cuanto al desarrollo de la filosofía en Arequipa y en la Universidad Nacional de San Agustín. En cuanto a la línea de nuestra investigación, este panorama refuerza nuestros argumentos sobre silenciamiento y la exclusión estructural de las voces femeninas en la historia filosófica arequipeña y regional. No se encuentran registros de estudiantes de mujeres ni de docentes en alguna cátedra por aquellas épocas. En el campo del conocimiento y la filosofía, a partir de 1850, empieza a difundirse el positivismo de los filósofos Augusto Comte y Herbert Spencer. La UNSA no es ajena a esta influencia y las cátedras incluyen el método experimental y un lenguaje que demanda mayor perspectiva científica, desplazando parcialmente al tomismo. Aún así, con toda esa mirada, la ausencia de la participación de la mujer en la propuesta positivista está ausente. Respecto a las mallas curriculares a las cuales aludimos en esta investigación, hemos visto que estas han ido evolucionando positivamente, aunque a partir de un análisis crítico percibimos que en las mallas curriculares, por ejemplo, 2010-2017, se encuentra un marcado rasgo de profundización en la formación de las historias de la filosofía, antigua, medieval, moderna, contemporánea. Así también se incluyen asignaturas de lógica, epistemología, ética, filosofía política, filosofía de la ciencia, consolidando un enfoque clásico. Pero cabe señalar que ya hay como curso electivo el curso de feminismo y género, ¿no? Se han incorporado también seminarios optativos o electivos como los de Kant, San Agustín, filosofía analítica, filosofía de la historia y Russell. Se aprecia también en los últimos planes de estudio la presencia y valoración de temáticas contemporáneas como la bioética, filosofía de la tecnología y filosofía de la economía. Mención aparte, podemos indicar que no encontramos ni seminarios que no sean electivos de la tendencia de género o feministas o epistemologías del sur. Adelantando conclusión, diremos que la falta de presencia evidente de filósofas y temas de género podría estar relacionada con la baja producción de las tesis filosóficas hechas por mujeres
y también con la tímida participación de estas en el campo filosófico regional y nacional a partir de la UNSA. Parte 2. Relación entre mujer y filosofía. La escasa participación femenina en lo que respecta a la producción filosófica, sea en la elaboración de tesis, en la enseñanza de la disciplina o en su presencia dentro de la Escuela Profesional de Filosofía Nacional de San Agustín, puede responder a múltiples factores, entre ellos las raíces coloniales de nuestra currícula educativa, cuya influencia y trascendencia en la formación de las mujeres ha sido profundamente importante. Cito: en un pionero e importante ensayo publicado en 1935 con el título de La mujer y su opresión, afirmaba la escritora y editora argentina Victoria Ocampo lo siguiente: es fácil comprobar que hasta ahora la mujer ha hablado muy poco de sí misma, directamente. Los hombres han hablado enormemente de ella, por necesidad de compensación sin duda, pero desde luego y fatalmente a través de sí mismos, a través de la gratitud o la decepción, a través del entusiasmo o la amargura que este ángel o este demonio dejaba en su corazón, en su carne y en su espíritu. Se les puede elogiar por muchas cosas, pero nunca por una profunda imparcialidad acerca de este tema. Hasta ahora, pues, hemos escuchado principalmente testigos de la mujer y testigos que la ley no aceptaría, pues las calificaría de sospechosos, testigos cuyas declaraciones son tendenciosas. La mujer misma apenas ha pronunciado algunas palabras, y es a la mujer a quien toca no solo descubrir este continente inexplorado que ella representa, sino hablar del hombre, a su vez en calidad de testigo sospechoso. Fin de la cita, una larga cita. La cita de Ocampo es un llamado a recuperar la voz femenina, aunque en realidad, como bien podríamos señalar, no se puede recuperar lo que históricamente no se ha poseído. Esta constatación no supone una derrota, sino una invitación urgente a pensar en términos de reconfiguración. No se trata de restaurar un lugar perdido, sino de construir uno nuevo. No desde la nostalgia, sino desde la crítica. La reconfiguración implica entonces descentrar los modos patriarcales y coloniales de producción del saber que han mantenido a las mujeres fuera de los marcos epistémicamente válidos. En esta línea, Gayatri Spivak, que Zenón también la citó, advierte que la subalterna no puede hablar porque carezca de voz, sino porque el marco discursivo dominante no está dispuesto a escucharla ni a traducir su enunciación sin transformarla o anularla. Del mismo modo, Rivera Cusicanti nos recuerda que toda práctica decolonial pasa por desmontar la colonialidad del saber, incluso dentro del pensamiento crítico, donde las voces femeninas, indígenas y mestizas han sido sistemáticamente heterodesignadas o desplazadas. En esta tarea de reconfiguración también es imprescindible revisar críticamente el canon, entendiendo, como bien lo sugiere Irene Vallejo, que lo ha perdurado como clásico, es apenas la punta del iceberg, mientras que innumerables voces, sobre todo femeninas, yacen sumergidas, olvidadas o deliberadamente silenciadas. Recuperarlas no es simplemente un acto de justicia histórica, sino una apuesta para ampliar los horizontes del pensamiento y de la filosofía misma. Irene Vallejo, en el capítulo 41 de su libro El infinito en un junco, indica que el canon no es un conjunto natural de obras valiosas, sino el producto de un proceso histórico de selección que también implica olvido, silenciamiento y pérdida. Este canon ha sido fijado por élites culturales, integrado en su mayoría por varones. Estos coincidían que debía conservarse y que debía desaparecer. Relacionando esto con nuestra investigación, diremos que encuentra eco en la historia de la filosofía académica en Arequipa, donde las mujeres han sido casi invisibles en la construcción del saber filosófico institucionalizado y reconocido a nivel nacional.
Asimismo, también Rivera Cusicanqui denunciaba en Chinicax, Chihuahua, en forma muy similar cómo las instituciones académicas y los saberes oficiales reproducen esquemas coloniales tanto en lo epistémico como en lo social. De igual manera, la hindú Gayatri Spivak, en su texto ¿Puede hablar el subalterno?, señala que las mujeres no solo son silenciadas y vistas como subalternas por el canon, sino que su voz es constantemente mediada e reinterpretada por otros académicos del sexo masculino. En el caso de la filosofía en Arequipa, incluso cuando hay presencia de mujeres en tesis o publicaciones, muchas veces es en calidad de objeto de estudio, no con autonomía de propuestas. La reconfiguración en el contexto de nuestra propuesta se refiere a un lugar desde el cual se enuncia y se legitima el pensamiento, lo cual se vincula con la pedagogía empleada en las mallas curriculares y de investigación que han invisibilizado o silenciado la producción filosófica de las mujeres. La heterodesignación es una exclusión de una identidad o representación que designa a las mujeres como ajenas al pensamiento filosófico. Incluso si ejercemos la docencia, aún se sigue vinculando a la mujer con mayor preferencia para labores tutoriales con respecto a las masculinas. Las propuestas académicas de la mujer muchas veces son tomadas como pedagógicas o testimoniales, pero no como filosóficas, y allí hacemos eco a diferentes propuestas que señalan la marginación epistémica de la mujer. Opuesto a esta heterodesignación es la autodesignación, es decir, el derecho que tenemos como sujetos a nombrarnos en nuestros propios términos. Las mujeres que hemos estudiado filosofía, nos hemos graduado en filosofía e incluso ejercemos la docencia, aún así no somos reconocidas. Por ello tenemos el reto de crear condiciones para que nuestra voz sea aceptada como filosófica, sin tener que dejar de ser situada, como diría Simone de Beauvoir. La condición de la mujer en la colonia no solo fue una exclusión meramente educativa, sino exclusión jurídica e institucional. No olvidemos, por ejemplo, que es recién en el siglo pasado que en nuestro país podemos ejercer el voto. Señala Zaida Muxi Martínez que si una escala de valores se construye desde una experiencia, todo aquello que no entre en esa perspectiva queda como desconocido, negado y olvidado. La poca participación de las mujeres en los campos académicos, sociales, culturales y políticos se debe a la situación de exclusión. En efecto, cuando los valores y las formas legítimas de producción filosófica parten y se definen desde una perspectiva únicamente masculina, otros quedan automáticamente invisibilizados o considerados irrelevantes. Tercera parte. Y la filosofía en la Arequipa del siglo XX hasta nuestros días. A lo largo del siglo XX, la filosofía en la Escuela Profesional de Filosofía de la UNSA se caracterizó por una enseñanza con fuerte influencia del canon occidental y con predominio de docentes varones. Las materias con mayor preeminencia fueron historias de la filosofía, metafísica y una fuerte influencia del positivismo primero y del marxismo después, sin llegar a consolidar una cultura sólida de la investigación propia. Recién hacia las décadas finales se empezó a cuestionar la reproducción de la filosofía europea, gracias a algunas voces que, inspiradas por Salazar Boni y otros pensadores latinoamericanos, comenzaron a preguntarse por la autenticidad del pensamiento filosófico en el Perú. Sin embargo, esta búsqueda estuvo limitada por la casi total ausencia de mujeres filósofas en el aula y en la producción académica, hecho que revela una estructura excluyente de género. Teresa Rieta, como figura tardía pero significativa, representa una excepción en un escenario donde lo femenino estuvo históricamente silenciado. A ello se suma la tardía inclusión de corrientes críticas como el posmodernismo y sus representantes, el pensamiento decolonial o la filosofía andina, que solo empezaron a abrirse paso hacia el finales del siglo. Este escenario no es fortuito ni neutro, responde a una estructura social y académica atravesada por mecanismos de heterodesignación
es decir, por la tendencia a que el discurso filosófico en general sobre la mujer haya sido producido casi exclusivamente por varones, definiendo así lo que puede ser pensado, dicho o considerado valioso dentro de otro campo. Teresa Arrieta, viuda de Guzmán, trascendencia de una filósofa unicornio. Las protagonistas del siglo XX y del siglo XXI estamos llamadas a asumir una serie de retos propios de la época. La ausencia de mujeres en la producción filosófica de Arequipa no ha sido total. Hay una excepción o un fenómeno llamado Teresa Arrieta, a quien más adelante designaré como un unicornio. Arrieta no solo ha realizado una fructífera actividad filosófica a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Ella constituye una excepción significativa en el marco de un contexto considerablemente masculino. En esta ponencia resulta imprescindible destacar la trascendencia de Teresa Arrieta y los diversos aportes que ha realizado a la escena filosófica local y nacional. Nos proponemos visibilizar su trayectoria docente, el modo en que logró ocupar un lugar significativo en un entorno históricamente adverso a las mujeres filósofas, así como los aportes que ha brindado desde las disciplinas que domina, la ética, la bioética, la antropología filosófica y el feminismo. A diferencia de muchos de sus colegas varones, esto es sorprendente, Arrieta ha dejado huellas no por concesiones institucionales, sino por su compromiso, su formación rigurosa y su constante búsqueda de la excelencia. Me refiero a que Teresa Arrieta se ha desenvuelto en un mundo masculino de notables profesores arequipeños, pero la que ha trascendido fronteras regionales ha sido ella, ¿no? Pregunta, ¿qué factores personales, institucionales y epistémicos hicieron posible que Arrieta pudiera trascender en un contexto marcado por la hegemonía masculina del pensamiento? Esta es una pregunta que nos interpela profundamente, pero antes de intentar responderla es necesario reconocer quién es Teresa Abigail Arrieta Troncoso, o viuda de Guzmán. Los que nos desenvolvemos en el mundo de la filosofía sabemos que su presencia académica es rigor en la disciplina. Arrieta es una mujer protagonista de la historia, no solo de Arequipa, sino de todos los lugares por donde ha llevado su voz autorizada en el campo de la ética y la filosofía. El Congreso de la República del Perú la distinguió por su amplia y meritoria trayectoria con la condecoración Mujer Arequipeña del Bicentenario, realizando con ello un acto de justicia, ya que su vida ha sido plenamente dedicada a la actividad académica. La presencia filosófica de Arrieta desafía la hegemonía masculina en el ámbito académico y representa un caso inusual de proyección y reconocimiento en el ámbito local y nacional con proyección internacional. A diferencia de sus maestros y colegas, varios de los cuales permanecen en el anonimato académico, Arrieta logra dejar una huella por su presencia filosófica. Su inteligencia, constancia y participación en diversidad de eventos, llevar su voz a los congresos, simposios y encuentros filosóficos, puso de manifiesto su capacidad de interlocución filosófica en escenarios complejos. Es autora de libros, mencionaré algunos: Ética y Utopía en el Mundo Occidental, Historia de la Ética, Antropología Filosófica, Perfiles Filosóficos, y una serie de artículos y ponencias a nivel nacional y también internacional. Fue un gran impulso para el inicio de su ascendente carrera obtener la beca Fulbright, que le permitió estudiar en la Universidad de Massachusetts Amherst. Cito textualmente a Arrieta en una entrevista de reciente data que yo le hiciera. Fue un fuerte desafío estudiar en un idioma extranjero y acostumbrarme a un estilo de enseñanza-aprendizaje muy diferente del que yo tenía, enfocado más en la exposición que en la crítica del pensamiento de filósofos que no habría yo soñado nunca en criticar. Al referirse a dicho desafío, Arrieta muestra un doble reto al que tuvo que someterse. Primero, un idioma que no era el suyo, aunque ella lo conocía. Y segundo, una metodología diferente a la que ella había conocido. Esta última se limitaba a la exposición
reverente de los autores que dijeron, que pensaron, sino que debía cuestionar lo que esas grandes glorias de la filosofía hicieron. Esto demandaba de ella un ejercicio crítico y dialógico a figuras intocables del canon. Lo segundo a destacar por Arrieta para impulsar un protagonismo de la filosofía fue haber conocido primero como profesor y luego como esposo a Edgar Guzmán Jorquera. Su extraordinaria calidad, cito a Teresa, su extraordinaria calidad humana, académica y poética fue siempre muy exigente, de manera que me acostumbró a la disciplina y la búsqueda de la excelencia. Fin de la cita. Es sumamente interesante la importancia e influencia de la dimensión afectiva y formativa que atraviesa la trayectoria filosófica de Arrieta con la figura de Edgar Guzmán, primero como maestro, luego como pareja, al destacar ella su extraordinaria calidad humana, académica y poética. Arrieta da cuenta del vínculo personal que impulsa también a la excelencia intelectual. Esto es sin duda un caso singular para quienes tuvimos el privilegio de conocer al filósofo y poeta Edgar Guzmán Jorquera, tanto en su calidad de maestro como de intelectual, dotado de notables cualidades académicas y poéticas, con una personalidad imponente y arrolladora y de una rigurosidad intelectual destacable. Habría sido previsible suponer que Guzmán, incluso sin proponérselo, eclipsaría a Arrieta. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Ella no desaparece tras su sombra, sino que encuentra en esa relación una fuente de impulso para su propia y prolífica trayectoria. Esto no implica que Arrieta haya renunciado a su autonomía. Por el contrario, dicha relación se convirtió en una de las múltiples influencias que atribuyeron a su consolidación como filósofa. Así también ayudó en su afianzamiento profesional el haber sido elegida directora de la Escuela de Filosofía, directora del Departamento de Filosofía, decana de la Facultad de Filosofía y jefa de la Oficina de Cultura de la UNSA. Estos cargos abrieron la posibilidad de organizar eventos de trascendencia internacional. Sobre los aportes filosóficos y éticos en detalle de Arrieta serán parte, creemos, de un próximo documento que fácilmente podría constituirse en un libro. Por el momento nos referiremos en forma muy sucinta a través de su pluma. Ella ha realizado y sintetizado en saberes como la ética, la bioética, antropología filosófica y feminismo. En cuanto a ética, propone la categoría del ego-altruismo como una forma de comprensión compleja y equilibrada de la moralidad humana. En el campo de la bioética, nuestra autora agrega a los 4 principios bioéticos de autonomía, de justicia, de no maleficencia y beneficencia, el principio de la solidaridad. En cuanto a la antropología filosófica, Arrieta postula la siguiente idea, cito: al sujeto, ciertamente el humano no ha sido identificado con la razón y la autonomía, que si bien algunos juzgan son atributos netamente masculinos, yo no compartiría esta idea, porque indudablemente las mujeres también tienen razón y capacidad de autonomía, aun cuando persistan los casos que deberían no existir. A estos rasgos de pensamiento feminista agrega acertadamente que la humanidad también debería caracterizarse por cualidades relacionales como la capacidad de cuidar, empatizar, comprender emocionalmente a otros, rasgos que también deberían cultivarse en los varones. Sobre los unicornios, a manera de conclusión, sobre Arrieta, el patriarcado en la sociedad es innegable. Las barreras estructurales, la discriminación y el techo de cristal al que se enfrentan las mujeres día a día es la realidad de las mujeres en todos los campos, y el académico no es la excepción. Siglos de historia no contadas por las mujeres no podían estudiar, escribir y crear. No obstante, a pesar de eso, hay casos raros, excepciones, o como yo les dije, unicornios. Un unicornio, es una metáfora obviamente, es una persona que se escapa de lo habitual.
la que, a pesar de que en teoría debería tener todo en su contra, sobresale. En el campo de la filosofía sureña agustina, esa es Arrieta. Ello puede deberse a muchos factores, intelectuales, sociales, económicos e incluso elementos fortuitos. En primer lugar, hay un filtro, inteligencia. Para que una persona pueda brillar teniendo todo en contra, debe ser particularmente inteligente. Arrieta lo es. No obstante, probablemente muchas mujeres también lo somos. Entonces, ¿qué tiene ella de especial? Ya voy terminando. Además de la inteligencia superior al promedio, Arrieta tuvo acceso a grandes profesores, los cuales contribuyeron de forma profunda a su formación. Además de su notorio esfuerzo, Arrieta contó con mentores, como ya lo mencionamos, ¿no?, que permitieron explotar más su talento. El principal de ellos, Edgar Guzmán, al ser uno de los principales expositores de la filosofía arequipeña, fue el impulso y el mentor necesario para que una estrella como Arrieta pudiera emerger. No todas las mujeres cuentan con un mentor de similar envergadura. Por otro lado, a nivel educativo, el haberse podido formar en el extranjero a través de la beca Fulbright, como lo indicamos, ya establece otra excepcionalidad en su persona. El tener acceso a este tipo de educación y de retos te forma, te da herramientas únicas a las cuales muchas mujeres no tienen acceso. Además, brinda contactos y relaciones interacadémicas que contribuyeron de forma sistemática al desarrollo de su persona como filósofa. Finalmente, incluso el poder acceder a privilegios de diversa índole permiten que Arrieta se haya desarrollado como la increíble filósofa que es. No podemos negar la existencia de sesgos que muchas veces limitan el desarrollo, no solo de las mujeres, sino también de todas las personas que enfrentan barreras coloniales como estructuras opresivas. Al realizar todo este análisis, no se busca desmerecer en lo más mínimo todo el esfuerzo desarrollado por Arrieta. Más bien se busca reconocer que ella es la excepción y no la regla. Los unicornios son únicos y suelen ser la suma de factores muy específicos que permitieron su desarrollo. El problema es que son pocos y la producción filosófica femenina no debe serlo. Pretendemos con este tipo de reflexiones que las Teresa Arrieta se multipliquen y que no sean lo extraordinario o las excepciones. Quiero finalizar este apartado especial dedicado a Teresa, a quien no solo ha sido mi maestra académica más importante en la UNSA, sino también debo decir que tengo el privilegio de su amistad, lo cual me ha permitido también conocer sus cualidades personales y acompañarnos en difíciles momentos, lo que nos lleva a afirmar que Arrieta no es solo una mujer, una de las mujeres más influyentes en el mundo de la filosofía, sino también, una de las mujeres más valientes que he conocido. Quiero concluir esta participación interpelando a las instituciones, especialmente a las universidades, a unas más que a otras, por seguir posponiendo una tarea urgente. La casi inexistente producción filosófica femenina no es fruto de la casualidad ni del desinterés, sino de condiciones estructurales que silencian, deslegitiman o no conocen a las mujeres como sujetos epistémicos. Como advirtió Virginia Woolf en Una habitación nueva en 1929, cito: durante todos estos siglos las mujeres han servido como espejos que reflejan del hombre al doble de su tamaño. Pues bien, ha llegado el momento de romper ese espejo, comprender que una transformación real implica revisar nuestros planes de estudio, abrir espacios de investigación con enfoques de género, impulsar redes de acompañamiento entre estudiantes y docentes y comprender que la filosofía no será el instrumento de liberación en el Perú mientras siga replicando modelos y formas de exclusión crítica. Conclusiones. 1. La historia de la filosofía en Arequipa ha estado marcada por una estructura académica y cultural profundamente masculina
que ha invisibilizado a las mujeres tanto en la enseñanza como en la producción filosófica. En las dos últimas décadas encontramos mayor presencia femenina a nivel de la docencia. Se ha incrementado, pero siempre en desventaja con respecto al grupo masculino. 2. En esta lectura crítica de la Escuela de Filosofía de la UNSA, desde autoras como Spivak y Rivera Kusikanki, nos ayuda a comprender con mayor profundidad por qué ha sido tan difícil la presencia y consolidación de mujeres filósofas en este espacio. Spivak nos advierte que históricamente la mujer subalterna ha sido hablada por otros, convertida en objeto de discursos, pero no ha podido hablar con voz propia dentro de las estructuras del saber. No porque no pudiera hacerlo, sino porque el sistema mismo no lo propició. 3. Rivera Kusikanski nos recuerda que no se trata solo de una exclusión de género, sino también epistémica y colonial. La Escuela de Filosofía de la UNSA durante décadas ha reproducido un modelo de pensamiento profundamente occidentalizado, desconectado de las realidades andinas y amazónicas. El saber filosófico que se ha valorado es el que viene de Europa, el que sigue una lógica patriarcal, y eso ha dejado fuera no solo a muchas mujeres, sino también a otras formas de pensar y de sentir y vivir la filosofía. 4. Los referentes filosóficos femeninos en la Escuela de Filosofía de la UNSA han sido muy pocos, Arrieta la excepción desde que recuerdo, limitando la posibilidad de que nuevas generaciones de mujeres se reconozcan como presentes en el campo filosófico. 5. Aunque hemos visto una evolución de mejora en los planes de estudio, las líneas de investigación y las prácticas pedagógicas, consideramos desde una perspectiva feminista interseccional y decolonial, se carece de una perspectiva inclusiva de género y su problemática. 6. La visibilización y valoración del trabajo filosófico de mujeres como Teresa Arrieta debe ser parte de un esfuerzo mayor por reconfigurar el canon filosófico regional y nacional. Como le dijimos, necesitamos un ejército de unicornios. Penúltima, se recomienda la creación, es una sugerencia, de red de mujeres filósofas del Perú, que articule esfuerzos entre distintas regiones para fomentar el diálogo, la investigación conjunta y el fortalecimiento de la voz filosófica femenina en todos los niveles del quehacer académico. Ello es urgente. Y finalmente la 8. Las universidades deben fomentar políticas institucionales que incentiven la participación de las mujeres en publicaciones, investigaciones, congresos, todo lo que implique formación, reconocimiento. Muchas gracias por la generosidad de su tiempo. Agradecemos a la profesora y filósofa Lourdes Chávez por la presentación de su ponencia y vamos a pasar a la sección de preguntas. Solamente un pedido nada más, formularla de la manera más sintética posible para efectos de poder dedicarle un tiempo a la respuesta por parte de la expositora. No sé si alguien quiere preguntar o decir alguna o comentar, por favor. Allá atrás, por favor. Doctora, buenos días. Soy docente de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Hace 4 años atrás se implementó a través de una asignatura la cátedra libre en nuestra universidad, en nuestra facultad y especialidad de Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales. Y el primer tema que se desarrolló fue la esencia del discurso feminista. Debido a que en nuestra especialidad allá en Huánuco, el 80% de nuestros estudiantes son mujeres. Implica ello la necesidad de conversar estos temas, de dialogar estos temas, discutir estos temas e incluso considerarla para que
dentro del plan de estudio se pueda incorporar una asignatura de feminismo y género, por ejemplo, como usted lo ha mencionado. Son tareas pendientes. Simone de Beauvoir, que viene a ser prácticamente la Biblia, entre comillas, del feminismo, señala que las mujeres no nacen sino se hacen. ¿Qué piensa usted al respecto? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que las mujeres nos vemos obligadas a tenernos que hacer en unas estructuras totalmente, digamos, colonializadas. No se nace mujer, llegas a hacerlo. No solo eso, decía Simone de Beauvoir, ¿no? Sino una mujer tiene que demostrar doblemente su valor para ser reconocida. Por eso ella señalaba que en el hombre hay una gratuidad de su existencia. En las mujeres no. En las mujeres tenemos que, digamos, a través de hazañas o a través de esfuerzos mancomunales o seguir siendo excepciones, pero es decir, no hay una gratuidad en nuestra existencia. Como decía Sartre, ¿no? Las mujeres somos en gran parte semivíctimas y semicómplices, ¿no? Tampoco, por el tiempo he cortado muchas partes de mi exposición, pero también hay una autocrítica que hacernos como mujeres, ¿no? Eso, de hecho. Muchas gracias por la pregunta. Breve respuesta. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a cerrar esta intervención recordándoles que continuamos, ¿no?, con la próxima ponencia, ¿no?, quien estará a cargo de la profesora Soledad Escalante. ¿Sí? Nuevamente agradecerle. Ustedes saben que los congresos son una oportunidad para el encuentro entre todos aquellos que estamos involucrados en la reflexión filosófica y en el desarrollo de la filosofía. Así es que invitamos a todas las personas que quieran tomar contacto con la producción que viene desarrollando la profesora Lourdes Chávez, ¿verdad?, acercarse de repente a dialogar, conversar y, ¿por qué no?, a iniciar ese proceso que ella ha anunciado como una necesidad nuestra, que es la de comenzar a articular cosas que de repente nos ayuden a salir adelante en la construcción de una comunidad diversa e inclusiva, ¿no? Muchas gracias por la presencia de ustedes y continuamos con el congreso con la próxima mesa. Gracias.